hoy aquí, dedicándonos parte de su vida y de su tiempo. Espero que esto sea un retorno importante para ustedes y que a final de cuentas les genere a ustedes una visión diferente de lo que son los riesgos psicosociales. Quiero decirles que el tema lo tengo estudiando desde hace 11 años, de manera directa desde la Organización Internacional del Trabajo, y en aquel entonces, hace 11 años, el tema pues era muy poco conocido en México, todavía no había ni vestigios o había un pequeño vestigio para poder hacer una norma al respecto. A mi parecer, y después a reserva de que ustedes saquen sus conclusiones, es un tema altamente productivo e interesante. Es más, a mi parecer, que he trabajado en diferentes organizaciones y en diferentes puestos de sector público, privado, etcétera, explica, si se mete uno conciencia en el tema, puede explicar y dar oportunidad para que solucionemos de manera directa muchísimos de los problemas que presenta el área de recursos humanos, y no solamente el área de recursos humanos, sino todas las organizaciones con el personal. Y básicamente es trabajar con personas y con las percepciones de ellos, con los sentimientos de ellos, con las emociones de ellos, con su contexto, con sus competencias. Por lo tanto, entonces, voy a empezar a compartir la presentación y vamos a empezar. No, esta no es. Permítanme. A ver. Permítanme un segundo. Aquí. Ventana. Se ve la primera, no tengo acceso ahorita a la pantalla. ¿Se está viendo la presentación? No, todavía no. Solo vemos sus archivos. Ah, caramba. Ok. Ahí va. Perfecto. A ver. Ah, y aquí está. Listo. Bueno, pues, excelente. Pues miren, el tema que a mí me preocupa muchísimo es que, y bueno, me he ocupado del tema desde hace ya muchos años, desde que conocí el tema, es que solamente en la mayor parte de los casos, la parte de factores de riesgo psicosocial se está viendo desde el punto de vista bienestar. Y tiene un nexo fundamental y lo debemos de enlazar con productividad. Y ese es el tema interesante. Y entonces, una pregunta, ¿los factores de riesgo psicosocial en el trabajo pueden determinar la productividad? Ustedes saquen sus conclusiones, voy a empezar a hacerles algunas preguntas y los voy a retar para que después me digan esta respuesta. Hoy vivimos un ambiente que muchos lo definen de varias formas. Yo lo he visto, que veo que es turbulento, o sea, las cosas se mueven demasiado rápido, muy incierto, altamente complejo, ambiguo, porque lo que es válido a veces para una cosa no es válido para otra, y altamente novedoso, muchísima innovación. Y este enfoque de turbulencia generalizada, yo le llamo TUCAN, ¿sí? Que son las siglas de esto, tiene repercusiones en todos nosotros, y más con el COVID-19. O sea, está los grandes manejos de base de datos, la automatización, en fin, cosas que apenas estamos percibiendo en algunos casos, y otras que ya nos abordaron, como es la tecnología y trabajar desde casa, que nos aventaron al ruedo con esto. Les voy a dar algunos datos de lo que está pasando y que se vea toda esa turbulencia y todo este manejo del conocimiento y aflorar el conocimiento. Miren, de 1970
ya se decía que el conocimiento del mundo ya se había duplicado para aquel entonces. Para 2011 se duplica cada 2 años. Y fíjense, por dar algunos datos de la web, existen 1.74 mil millones de sitios web. O sea, algún día, si me pusiera a verlo, yo creo que acabo como en 10,000 años, ¿no? Si le dedico 2 o 3 minutos a cada uno. 7,000 millones de búsquedas diarias se hacen en Google. O sea, esto es un mundo. Además, y fíjense la desesperación que refleja este dato, la desesperación que habla de cada uno de nosotros. Si tú tardas más de 4 segundos, o sea, la página tarda más de 4 segundos en cargar, el 40% de los consumidores abandonan el sitio. O sea, esto es impactante. Y entonces, pues tiene que tener las líneas, y la red tiene que tener una velocidad muy amplia. Hay en Facebook 2.27 mil millones de usuarios y 500 millones de LinkedIn. Datos que a todas luces son impactantes. Ahora, esta automatización que nos está llevando, pues miren, la automatización te puede reemplazar y nos va a reemplazar a todos tarde o temprano, a menos que hagamos una serie de actividades importantes. Y los trabajos complejos, como los que vamos a ver y que voy a mencionar algunos casos, como es generar empatía, etcétera, eso es difícilmente, pero la mayor parte dentro del trabajo, el 45% se pueden reemplazar. Y entonces, ojo, porque en cualquier momento nuestras competencias van a ser obsoletas. Y ahora con el COVID, bueno, pues estos riesgos que siempre han existido, pero ahora los ponemos en la mira, tuvimos que abordar la tecnología en diferentes formas, desde desinfectantes, vamos, hasta el uso de tapabocas, o cubrebocas, y otras más, ¿sí? Para adaptarnos a esta nueva realidad. Y el tema es la adaptación, qué capacidad de adaptación tenemos en esta nueva realidad. Y lo que no estaba vinculado ahora se vincula. Salud y por el otro lado enfermedad. Y ahora se ve más claramente que la salud es resultado, o sea, tiene como resultado la salud que pueda haber productividad. Sin la salud no puede haber. Y ahora vemos que al pararnos todos no hubo productividad. Y del otro lado, si no hay productividad, hay una carga social. Alguien tiene que estar pagando esto. O es por ahorros, o que te consumes lo que tenías ahí, o alguien te lo tiene que estar financiando. Y el tema es generar valor o pérdidas. Y entonces, cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial que tiene que ver con la salud, ¿sí? Hablamos de generar valor o generar pérdidas. Y estos son factores que hoy están claramente vinculados. A partir de esto, les voy a hacer un reto y si tienen una pluma a la mano, prepárense porque les voy a hacer 10 preguntas y nada más anoten si sí o si no tienen esta parte, ¿no? ¿Qué responden a esa pregunta? No les voy a preguntar de nada más que ustedes saquen sus conclusiones al final. Y el tema es la obsolescencia de mi trabajo, de lo que hago, y la obsolescencia del liderazgo o de mis competencias. Primer pregunta, y entonces, y pregúntate sinceramente, ¿tienes indicadores personales que los autogestiones, o sea, tú mismo te los pusiste y tienes indicadores, ¿sí? Los manejas esos indicadores personales, y entonces, taches si no, o palomitas si sí. ¿De acuerdo? Y al final vamos a contar los taches. ¿De acuerdo? Si dejo de supervisar, ¿se dan los resultados deseados? En cualquier cosa, Tache o palomita, y ahí vas acumulándola. Pienso frecuentemente que tengo la mayor carga de trabajo. Mi equipo está satisfecho y no tiene nada que reclamar. Percibo y gestiono los estados de ánimo personales y del equipo. Mis competencias hacen que tenga comprometido a mi equipo. Me doy tiempo para capacitarme y capacitar. Busco personal más competente que yo en su especialidad.
Acepto las críticas o errores ante mi equipo. Mi personal me tiene verdadera confianza. Y entonces, pues ahí habrás tenido taches o palomitas. Mira, si tuviste más de 3 taches, ¿sí? Pues es cuestión de que lo vayas pensando, o sea, menos de 3 es razonable y 3, ¿sí? De 3 a 5 es, pues tendrás que reflexionar algunos temas, pero si tienes más de 5, la verdad es que hay competencias de liderazgo que seguramente no conoces y estás ya siendo muy obsoleto. Y ante esa obsolescencia que hoy te traigo para que reflexionar, porque esta obsolescencia causa pérdida y no productividad, te digo que cualquier habilidad en 5 años va a ser reemplazada. O sea, antes eran 30 el periodo que te duraba una competencia. Hoy día, cada 5 años tienes que renovarte tus habilidades, tus competencias. Y ojo, porque ¿qué va a pasar con los muchachos que están empezando a salir de una carrera? Cuidado, porque si salen en 3 años, 4 años, bueno, estarán puto, muchas de las competencias que tienen tendrán que estarlas renovando. 6% de los empleados piensan que en su organización está muy preparada para hacer frente a la obsolescencia. Solamente 6%. O sea, ¿qué pasa con el otro 94%? Y 74% de los empleados son conscientes de la obsolescencia de sus habilidades y están listos para capacitarse continuamente. Bueno, datos sobre la obsolescencia de las personas en el trabajo. O sea, somos obsoletos ya en algunas cosas y esa es una pregunta que te pongo desde ahorita para reflexionar, porque tiene que ver con las organizaciones y contigo. Y ojo, te voy a presentar aquí 4 temas fundamentales que no los digo yo, sino los dice diferentes estudios de OIT y la Organización Mundial de la Salud, perdón, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Cuáles son los desafíos hoy? Innovación, adaptación, flexibilidad y por lo tanto aprendizaje permanente. Y esos son los 4 datos y 4 temas que tendremos que estar permanentemente trabajando. Y ahora te voy a llevar en el tiempo un poquito para que veamos pues la producción en serie cuando se iniciaba, ¿sí? Y la vemos ahí. Y los cambios o transformaciones y todo este trabajo fue codificado. O sea, lo ves a la izquierda, pues a la derecha está totalmente automatizado. La tecnología te va a hacer que estés obsoleto en algún momento. O vayas adelante en cosas que la tecnología no podrá hacer o será necesario la mano del hombre y la mente del hombre y la creatividad del hombre. Miren, y un tema fundamental que hoy dice el Banco Mundial que tiene que estar en las manos de todos, es que la riqueza de las naciones, el 60% se explica por sus habitantes. Y fíjense bien, y hay habilidades blandas como perseverancia, colaboración y empatía que deben ser necesariamente aplicadas en el trabajo. Ojo, porque esto difícilmente la automatización, la robótica o ciertos puestos podrán ser automatizados y llevados a que sean reemplazados. Conocimientos tecnológicos, ¿sí? Capacidad de resolver problemas, pensamiento crítico, son habilidades que la gente deberá de tener y deberemos de empezar a desarrollar en nuestros puestos de trabajo. Ante este entorno de hacia dónde vamos, pues voy a revisar un poquito el pasado y ciertos datos que existen. El PIB de México creció en 0.3% en 14 años, en promedio. Son datos, ¿sí? Y datos reales que impactan. Muertes por accidente y enfermedades. Es un dato muy aterrador, pero bueno, pues es a nivel mundial. Una persona muere cada 12 minutos. Perdón, 12 segundos. Cada 12 segundos muere una persona por accidentes o enfermedades de trabajo. Y 2.78 millones de personas al año pierden la vida. ¿Sí? ¿Y por qué la pierden?
Por enfermedades, 2.4 millones. Ojo, o sea, estamos hablando cerca del 90% es por enfermedades de trabajo. Y solamente 374,000 personas al año por accidentes. Fíjense bien que el accidentes contra enfermedades de trabajo, pues es muy poquito, cerca del 15% tal vez, el tema de accidentes contra enfermedades, que es el otro 85 más. ¿Cuál es el tema? Que en México está al revés el número. Las enfermedades de trabajo determinadas por el IMSS son menores a los accidentes de trabajo. Son mayores los accidentes. Algo está mal, ¿no? Aquí en México. En este tema. Y bueno, no sé si en otros, que seguramente podrás tener tu opinión. Y ahora voy a darle los datos, ¿sí? Que a mí me reflejan que algo estamos haciendo mal, porque el tema de promover una salud segura, una salud, sí, procesos de calidad, procesos de seguridad, sistemas X, Y, Z, por todos lados, los accidentes y las condiciones de trabajo, ¿sí? Siguen siendo riesgosas. Y la gente sigue muriendo por esto. Y entonces aquí tenemos números específicos. Por lo tanto, entonces, ojo, algo está pasando y algo estamos haciendo mal. Empresas certificadas, empresas con ISOs, que vamos, desde 9,000, 45,000, etcétera. ¿Qué está pasando? Bueno, ahí te voy a decir qué cosas están pasando. Ya te presenté el panorama de la tecnología y lo que nos abruma la tecnología. Miren, aquí estos impactos a nivel global están perfectamente cuantificados. El tema de de daños emocionales es un tema en cuanto a depresión y ansiedad que está en boga. 300 millones de personas, ¿sí? Están enfermas por depresión y ansiedad en el mundo. Los días de trabajo perdidos por este tema representa hasta el 6% del PIB mundial. Y ojo, hay incapacidades, muertes, renuncias, ¿sí? Enfermedades no transmisibles, depresión, ansiedad, presentismo. Todos estos son factores que están dados por el hecho de que hay generación en el trabajo y generación en la sociedad de todo este estrés que cae en depresión y muchas veces en ansiedad. Y en otros comportamientos con ciertos problemas pues mucho más serios. Ahora, vas a decir, no, la depresión está muy lejos de mí. Te invito a que simplemente veas el tema de la depresión. Has tenido profundos sentimientos de tristeza, más ahora con el COVID, O sea, y aquí vamos a ir a ello en un momento. Pérdida de interés en el trabajo. La concentración está reducida. Tienes dificultad para tomar decisiones. Te cuesta mucho trabajo descansar o dificultad para dormir. Te sientes un poco inútil, ¿sí? Estás con irritabilidad, enojo. Tu peso ha cambiado. Se te olvidan las cosas fácilmente. Bueno, ojo, todo esto que te sirve como diagnóstico rápido, si has presentado varias cosas de estas, es que a lo mejor estás en un proceso de ansiedad o depresión, ¿sí? Que tú ni siquiera te has dado cuenta, porque nunca hemos pensado que podemos caer en ansiedad o depresión, pero seguramente hemos estado. Miren, las pérdidas o el impacto que tiene, ¿sí? Las pérdidas anuales de productividad, estamos hablando solamente de productividad, por depresión y ansiedad, y solamente del tema depresión y ansiedad, antes del COVID, era de $1 millón al año. Ahora, los datos que se tienen por la Organización Mundial de la Salud es que por cada dólar que gastas e inviertes en este tema, hay una tasa de retorno de $5, o sea, 4 veces más se te regresa el dinero. Es una tasa muy alta. Y entonces, la pregunta es, o antes podría ser,
¿Es posible o cabe, es prudente invertir en salud mental? Por supuesto que sí. ¿Y las empresas invierten en esto? Ni siquiera se ve como tema. Ahorita ya se están dando cuenta que hay gente estresada en sus casas y con una serie de problemas que no habían aparecido por el encierro, porque ha tenido un familiar con COVID, etcétera, etcétera. Ahora les presento una gráfica que por más que la he visto, no me gusta, pero pues son datos. Y ahí está México y los recursos financieros gastados per cápita en salud. Lo amarillo es las personas lo que gastan y la parte azulita, y en este caso México en rojo, es el gasto del gobierno en salud. Son datos a 2016. Yo no tengo, no hay disposición de este dato más reciente. Y vean qué tragedia. ¿Dónde estamos? Bueno, y de eso, ¿cuánto nos tocará en salud? ¿Cuánto se invierte en salud mental o bienestar emocional? Será mínimo también. Y entonces, ¿qué pasará en la organización si no identificas y tienes claro el alcance del tema de factores de riesgo psicosociales en el trabajo? ¿Qué pasará? Pues mira, te voy a dar datos que hoy están pasando, ¿sí? Cumplir la ley, ¿cuántas gentes cumplen la ley cuando sale una norma? El 90% de las organizaciones cumplen la ley porque es necesario cumplirla. O sea, acata la norma porque pues, es una norma y tengo que cumplirla. No porque esté convencido. 57% por la presión a una inspección. O sea, no le veo el beneficio, pero estoy presionado porque me van a auditar. Y finalmente, solamente el 52% porque le veo un rendimiento, porque sé que eso me va a traer un rendimiento y es aplicable. ¿Qué me pasa ahora? Que mucha gente me dice, quiero cumplir con la NOM 035, ¿qué hago? Ya pasó el plazo, el 23 de octubre pasado cumple 2 años la norma de estar vigente y de ser exigible totalmente. Y a final de cuentas, hoy día muchas organizaciones pues ni siquiera están en su radar. Otros datos, datos y daños a la productividad de México. Días perdidos al año, 25 días por depresión, por estrés 14 y por ansiedad 20. En promedio. Dices, oye, ¿cómo es posible? Sí, claro, hay muchas faltas que no están registradas como tal, pero la gente faltó por depresión, por estrés, ¿sí? Por ansiedad. ¿Cuánto cuesta esto? Se calcula que el 7.3 es el costo del ausentismo, o sea, el % de la nómina. ¿Cuánto le afecta la productividad? Algunas empresas que se han tenido la delicadeza de medir algo, todo esto afecta cerca del 24%. México es el octavo país con mayor rotación de personal. Un dato nada halagador, ¿sí? Y el dato de rotación es del 17% de la planta productiva. Es un dato altísimo. Sin embargo, yo he conocido organizaciones que tienen 30, 40% de rotación. Bueno, ahora voy a ir entrando ya a la norma. Impactos que no se perciben en la relación en relación con los riesgos psicosociales. Y aquí hay unos impactos que ahorita los vas a ver. La carga de trabajo contra el dinero percibido. A ver, ¿cómo percibe el trabajador si es justo lo que recibe contra lo que trabaja? ¿Cómo lo percibe? No estoy diciendo que sea justo, que esté en un buen tabulador, simplemente cómo lo percibe. Normalmente las organizaciones no trabajan en cómo percibe el trabajador esto, que entre en conciencia de que o en realidad percibe más de lo que está haciendo o que en realidad no está desquitando el salario. La satisfacción laboral. ¿Están satisfechas las personas en su trabajo? Pues hoy te quiero decir que mucha gente está muy insatisfecha
por la falta de movilidad, pero además la falta de económica que le hace todo el tema de a veces haberle reducido el sueldo o no tener comisiones o las ventas se han reducido. ¿Afecta la moral y el estado de ánimo todo esto? Los rendimientos que tiene la persona en cuanto a logros y resultados y con sus recursos, ¿está satisfecho? ¿Los está logrando? La rotación, tema fundamental, ya vimos que el 17% en México es ausencias y que tienen que ver con permisos y también con enfermedades. Presentismo, estoy ahí y estoy muchas horas ahí, pero no sé si tenga resultados y logros, nada más tengo que estar. Ahora, en la casa, ya la gente que estamos en casa, decimos, estamos trabajando más ahora, no paro de trabajar. Muy malo también, muy malo. Ahora, por poner un dato que va a empezar a suceder tal vez en varios meses, si seguimos con ese trabajo tan sedentario, es que la gente va a padecer de enfermedades angiológicas. O sea, el tema del sistema circulatorio va a ser un problema serio. Falta de compromiso, o sea, no cumplo con las fechas previstas. Uy, no hablemos de esta. Malas relaciones, sí, con el líder o antilíder. Relaciones, el grupo de trabajo existe, pero no es un equipo. Todos estos que te estoy hablando, difícilmente está medido. Es más, solamente la rotación, ¿sí? Y en algunas cosas sobre falta de compromiso y no cumplir con las metas, podrá estar medido. Los demás ni siquiera se medía. Y cosas que tienen que ver con la personalidad, con las competencias, con análisis de percepción de las personas y con sensibilización de lo que percibe la gente y los beneficios que está en la organización. Por tener un tema, hace varios años estuve trabajando intensamente con ingenios azucareros y en una suma de conceptos que le pagaban a la gente, llegué a contar que tenía 25 conceptos que la gente recibía dinero, por 25 conceptos diferentes durante el año. Pero la gente veía su cheque y decía, oye, no, es bien poquito, espérame, la carga social te lo estoy pagando, te estoy descontando y además tienes 25 conceptos diferentes por los cuales recibes dinero. Eso no lo contaba, entre otras cosas. La forma y la organización del trabajo, la carga de trabajo. Muy controvertido porque las cargas de trabajo, el jefe solamente da y no sustituye trabajo. Crea nuevas cosas, pero no quita nuevas cosas. No sustituimos trabajo, adicionamos trabajo. Y entonces el liderazgo ahí no existe. O no estoy bien enterado de lo que significa hacer la tarea. Y entonces sigo exigiendo cosas que sé al final que pues no se van a poder cumplir porque al otro lo ve muy atareado. ¿Participa la gente en las decisiones o no? La cultura organizacional, ¿cómo es? ¿Qué tipo de cultura tiene? ¿Qué contexto? El liderazgo es inteligente. ¿Cómo están las relaciones interpersonales? Estos son temas que desarrolla una organización al atender los factores de riesgo psicosocial. Y en todos estos, o hay desperdicio, o hay pérdidas, o hay productividad. Y hay ahorros por desperdicios. Dato contundente, lo presento, no he encontrado otra mejor reflejo del compromiso en los colaboradores, pero me encontré este dato de Gallup, una empresa muy seria, ¿sí? El 28% de la gente le dicen activamente desconectados, o sea, esos ni siquiera, se involucran en el trabajo, se la llevan, pero es más, pueden ser hasta enemigos de la chamba. 60% deambulan y 12% están comprometidos. O sea, de 10 personas en el trabajo, una está comprometida en tu equipo de trabajo. Si esta estadística que fue en 136 países aproximadamente es válida. Incluyó México.
Y cuando hablamos de satisfacción y compromiso, vean esta gráfica interesante. A mayor satisfacción, mayor compromiso, ¿sí? El no comprometido, el comprometido, ¿sí? Y que tiene satisfacción va del 29, 21 y 13%. Por supuesto que aquí vemos que casa este dato, ¿sí? Del 13% con la gente altamente comprometida, pero también está altamente satisfecha. Y entonces, para que la gente que se comprometa de estar satisfecha, ¿y cómo hago para que esté satisfecha? De manera muy rápida, voy a empezar a tocar este tema, y tiene que ver con las dimensiones del bienestar. Y en todas estas dimensiones de bienestar, una de las más importantes es una que no está ahí y que es la base de prácticamente de todas las demás. Por supuesto que es muy importante la económica, ¿sí? Lo material, y la laboral en cuanto a desarrollo, no digamos la espiritual, que esa ningún nivel, ninguna organización, bueno, sí hay algunas organizaciones que lo he visto, pero muy pocas organizaciones en realidad están buscando que esta parte de espiritualidad se desarrolle. Y bueno, lo social, evidentemente. Y normalmente nos encontramos que solamente lo físico y lo material está entrando en el bienestar y por supuesto lo laboral, pero hay una parte que no aparece ahí y es la parte emocional. O sea, el bienestar emocional te genera equilibrio en todas las demás. ¿Cómo percibes el mundo? ¿Cómo te percibes a ti? ¿Qué estados de ánimo te llevan? ¿Con qué estados de ánimo vives? ¿Qué tipo de emociones puedes gestionar y cuáles no? El estado emocional te genera una dimensión del bienestar diferente. Y para atender esto, te voy a dar un tip de manera muy precisa en cuanto a liderazgo y compromiso. Y aquí, ojo, el nivel de compromiso se eleva y por supuesto se eleva cuando hay un mayor nivel de satisfacción. Hay tres tipos y tres grandes momentos. Aquel que está comprometido afectivamente, que es una relación personal con alguien, ¿sí? O sea, me cae bien mi jefe, etcétera. Soy compatible con él, está bien. Pero específicamente, eso no es un nivel de compromiso muy pequeño. O sea, y por el otro lado, ven la columna de liderazgo y políticas. Ambos temas son fundamentales para elevar el nivel de compromiso. Puedes tener un muy buen liderazgo, pero si las políticas de la organización son malas, cuidado. Estos dos temas se tienen que atender. Un nivel intermedio de nivel de compromiso y de liderazgo y políticas es cuando hay permanencia, o sea, y eso está basado en una muy buena remuneración o una remuneración que creo justa, y eso me conviene y me hace estar comprometido, ¿sí? Y estoy en un estado de permanencia en la organización. Pero eso no es suficiente. Cuando queremos elevar los factores, minimizar los factores de riesgo y elevar o hacer que la organización tenga un mayor nivel de compromiso, es cuando hablamos de factores normativos. O sea, los valores morales de la organización o de mi jefe o de ambos coinciden con los míos. Mi jefe es congruente, respeta su palabra, me habla de manera directa. Valores, no me miente, no oculta información, es justo en sus decisiones o me permite que yo participe y discutamos sobre la justicia o no de ciertas cosas. Y es ahí donde existe el mayor nivel de compromiso. Esta sencilla gráfica es materia de todo un curso, pero sin embargo te la presento porque quiero que veas y enlaces de manera como la personalidad del jefe y del líder junto con el de la organización y con el trabajador, la organización por las políticas, el liderazgo en cuanto a sus niveles de relación y el trabajador con su personalidad y compromiso, hace todo esto. Y tenemos algunos enfoques de los programas de bienestar. Y me encuentro hoy en día que hay un chorro de programas para atender al empleado, programas de atención a los empleados. Sí, está todo el mundo fascinado con la felicidad, sí, y el bienestar. Pero me suena tan hueco en muchos momentos
porque en muchas ocasiones el problema es que o se atiende reactivamente o se atiende proactivamente. Y te voy a dar 4 ideas fundamentales para un modelo de este tipo, ¿sí? Cuando eres reactivo en el modelo de atender el bienestar, porque parecería que el factor de riesgo psicosocial está enfocado solamente en el bienestar, no. Lo dije desde el principio y es una de mis premisas. Los modelos de factores de riesgo psicosocial tienen que atender la productividad, ¿sí? Organizacional y personal, porque en base a ello se puede dar un modelo de bienestar. Si no, no hay otra forma de abordarlo. Y a partir de esto, empecemos con modelos donde pues no la productividad no se mide o no hay programas de atención al empleado. Y entonces es una inconsciencia total, ¿no? Vamos, pero cuando solamente se atiende al empleado, pues son programas totalmente desvinculados, ¿sí? Y entonces a cada rato escucho, bueno, vamos a hacer una organización feliz. A ver, o sea, digo, te agradezco mucho tus intenciones, pero en realidad estamos aquí para ser productivos y generar un contexto que sea agradable y propicio para el desarrollo de las personas y de sus competencias, de sus actividades y de su bienestar y por supuesto de su salud. Y entonces, ahora cuando solamente estás enfocado a la productividad, pues mira, solamente quieres tapar los agujeros y el empresario solamente quiere ser muy productivo, pero no quiere atender a los empleados. Cuando realmente se equilibra la atención al empleado y la productividad, eres proactivo y haces una sinergia de una serie de factores. Es aquí donde nos ubicamos en los factores de riesgo psicosocial. Y por lo tanto, ya voy a pasar al tema de salud, porque el tema de salud tendrá que ver de manera directa en todo esto. Y lo recuerdo porque parece ser que a alguna gente se le olvida que no es no carecer de enfermedad o no tener enfermedades, un estado de salud, sino al contrario, es el bienestar físico, mental y social. ¿Sí? Y entonces, no tenemos que ver 4 preguntas que te pido te hagas. Porque al parecer, siempre en la salud se dice que es tu responsabilidad. Perdón, pero hoy día no es así. No es así. Y te voy a dar solamente un ejemplo. Sí. Si yo tengo un contexto de trabajo riesgoso, mi salud está en peligro. Si mi trabajo requiere toda una serie de protocolos de afrontar el riesgo, sea con protección y peor, sin protección, pues evidentemente corre en riesgo mi salud. Por lo tanto, entonces, ¿cómo contribuyo yo? ¿Cómo contribuye mi familia? ¿Cómo contribuye la organización? Y cómo mi contexto contribuye. Y ese tema se vuelve estratégico para entender que la salud no solamente es individual. O sea, sí es un reflejo individual, pero tiene que ver otros factores que no solamente es la persona en sí. O sea, voy a poner el caso tan traído de que estamos abandonando en México las energías limpias por más combustóleo. Tómala. Más gasolina, menos autos eléctricos. En contra del mundo. Bueno, a final de cuentas, mi preocupación sería, ¿y cuáles serán los niveles de contaminación que existen y el nivel de daño a la salud que va a haber? Y es muy fácil verlo, ¿eh? Entren a enfermedades respiratorias, al hospital de enfermedades respiratorias, y vean los datos que se tienen sobre el problema tan grande que hoy ya existe por tener un clima, bueno, un ambiente contaminado. ¿Qué tiene que ver? Pues que el contexto de la social contribuye a mis enfermedades. No me puedo aislar. Ahora, para entender los factores de riesgo social y ir dándole encuadre, ya hemos hablado de muchos factores que tienen que ver con la persona y que en la organización están ahí involucrados. Y ahora voy a empezar a tratar los factores de la norma y los factores de riesgo psicosocial. Específicamente, sobre una definición de la Organización Internacional del Trabajo que la hizo ya hace muchos años, que vamos, por más que ha habido estudios al respecto, sigue vigente,
y todo el mundo se acoge a esta definición. Te la voy a dar en mi interpretación y después te la voy a dar por escrito. Y este es que esquemáticamente tienen, para entender los factores de riesgo psicosocial de manera precisa, y después los puedas comparar con la norma, y si la norma cumple con estos factores o no cumple, o se queda chica, o está muy completa, tú sacarás tus propios juicios. Hay tres factores que hay que considerar. Por un lado está la organización como tal, con sus políticas, procesos, con todo este contexto. Es fundamental comprender la organización con sus reglas, etcétera, valores, misión, visión. Por el otro lado están los colaboradores con su personalidad, porque tú no contratas competencias, contratas a una persona y esa persona tiene cierta personalidad, tiene cultura, tiene hábitos, tiene contexto, tiene familia, ¿sí? Tiene competencias, tiene habilidades, en fin, todo esto. Y entonces se unen estos dos mundos, ¿sí? Por una necesidad de trabajo. Y en esta necesidad de trabajo, la gente que lo mediatiza, en este rol de mediatizar estos dos grandes mundos, son los mandos medios organizacionales o los jefes. Y los CEOs, los líderes de la organización, trabajan para llevar a cabo todas estas políticas, programas, presupuestos, ¿sí? Y adaptarlos, ¿sí?, a muchas de las cosas que la quiere el mercado, o toma las competencias de la gente y busca generar un nuevo mundo, productos diferentes, servicios diferentes, etcétera. En este mundo de tres elementos, las relaciones interpersonales juegan un papel preponderante, y es en este mundo de tres factores donde los factores de riesgo psicosocial existen, porque son todos los factores que la organización proporciona, los que el colaborador tiene y cómo se generan y se vinculan. Y es ahí en las relaciones donde puede haber insatisfacción, bajo rendimiento, pérdidas económicas por una mala gestión, por una mala desarrollo o no atender ciertos presentismo, ausentismo, salud, participación, reconocimiento, carga, organización del trabajo, o puede ser una relación de productividad y bienestar si estos factores están atendidos. Y a final de cuentas, bajo este esquema, tal vez sea más fácil entenderlo que como está aquí, por lo cual los factores de riesgo psicosocial de acuerdo a la OIT. Y entonces son interacciones entre el trabajo y su medio ambiente, ¿sí? La satisfacción del trabajo y las condiciones y las capacidades del trabajador. ¿Y cómo se vinculan estos para tener o no satisfacción en el trabajo? Y ojo, una cuestión importante que poca gente tiene ahí cuidado de verlo, es la palabra que dice todo lo cual a través de percepciones. Y ojo, muchas veces los factores de riesgo psicosocial en organizaciones que lo dan todo, hay factores de riesgo y riesgos inminentes porque la percepción no es medida o no es confiable lo dijo el trabajador. La percepción es una percepción equivocada porque yo percibo esto, tal vez no sea la realidad. Yo percibo que recibo maltrato, oye, no, todo el mundo lo trata igual. Sí, pero a todo el mundo lo trata bien y a mí yo siento que la trae contra mí. Percepciones, a lo mejor se tiene razón. Y entonces en esa relación jefe-trabajador es ahí donde se genera una serie de temas. Y entonces recurro al reglamento de salud y seguridad del trabajo, ya que estamos en la definición, para ver que los factores de riesgo psicosocial, ¿sí?, aunque es el número 6, en un trabajo hay riesgos ergonómicos, biológicos, químicos, todos estos riesgos y condiciones inseguras, que todos estos pueden ser causantes de riesgos psicosociales, porque yo veo que tengo agentes físicos o químicos o biológicos que me están dañando. Eso me trae una percepción de riesgo en el trabajo y mi mente está tal vez más protegiéndome de esos factores que precisamente enfocado a la tarea y a la realización del trabajo. Por lo tanto, entonces, en una
proyección del nivel de los riesgos psicosociales. Adentro de los riesgos psicosociales cabrían todos los demás riesgos. Condiciones físicos, químicos, etc. Y inclusive el ergonómico. Sin embargo, lo ponen como el número 6. Bueno, este es el reglamento federal que salió en 2014. Y que desde ese momento podían haber sido medidos y diagnosticados los factores de riesgo psicosocial. Lo que pasa es que no había una metodología y se esperó hasta que saliera la norma en 2018. Pero desde el 2014, los factores de riesgo psicosocial en México ya estaban de una manera definidos en el reglamento. Y las multas también, quiero decirlo. Lo que pasa es que no había, estuve colaborando con la Secretaría del Trabajo durante esos años y no había condiciones para poder establecer un diálogo claro con las organizaciones y con los empresarios para que pudieran ser medidos y cuantificados los riesgos psicosociales. Y aparece en 2018 la norma. Bueno, ¿qué dice la norma que son los factores de riesgo psicosocial? Y entonces, ellos dicen que hay 3 cosas importantes. Trastornos de ansiedad, ¿sí? Que propicia que te desveles, que no duermas bien, que estés alterado en el ciclo del sueño, o estrés grave o estrés de adaptación. ¿Por qué? Por funciones del puesto, porque la jornada de trabajo es muy fuerte o tienes mucha carga de trabajo, o puede haber por sido un acontecimiento traumático severo, solamente va en el trabajo. Y la violencia que exista en el trabajo. Ojo, porque partes importantes que al final señalaré tienen que ver con los acontecimientos traumáticos severos. Si salgo un domingo, me asaltan, pues a lo mejor quedo ciscado y actuaré con miedo. Sin embargo, pues no es tema del patrón, ni es tema de la organización, pero sí es tema de la productividad, porque todo eso me hará conducirme a lo mejor a horas diferentes, llegar a lo mejor más tarde, comportarme de alguna otra naturaleza durante algún tiempo en el trabajo. Eso me va a afectar, aunque me haya pasado en la forma, en mi desenvolvimiento personal un domingo, que no tenía nada que ver con el trabajo. No puedo separar una cosa de la otra. La emocionalidad, el estado de ánimo, ¿sí? El trauma severo que sufrí. Te quiero decir que el trauma severo que puede sufrir una gente porque algún familiar, con madera, murió por COVID, alguien va a decir, no, pues es que no es tema de la empresa. Si entiendes que la empresa son personas y las personas tienen emociones y esas emociones están en el interior de la gente y no las vas a dividir y vas a decir, mi emoción del trabajo y mi emoción. Pues es una emoción que está ahí, de que te provocó un estado de ánimo específico y en el cual vives. Y eso te va a producir ciertos resultados en tu trabajo, cierto tipo de relación o de falta de relaciones sociales. Y evidentemente te va a afectar. Y dicen, bueno, que no se atienda, pues no es nuestra responsabilidad. Pero si al contrario, la ves como persona y no a la persona como un manojo de competencias y de habilidades, pues entonces vas a decir, oye, no, permite, déjame cuidarlo. Y si es la única gente que sabe y es el CEO, o la única gente que sabe manejar X o Y o Z programa y no hay nadie más, oye, bueno, pues entonces atendámoslo, ¿no? Desgraciadamente hemos caído en ese tipo de temas. ¿Cuál es el objetivo de la norma 035? 3 cosas: identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial y además promover un entorno organizacional favorable. Así de simple. Y ahora, ¿a qué se enfoca la NOM? Miren, el cuestionario se enfoca a esto. Después te voy a dar un ligero esquema mayor, pero los reactivos que se presentan
o las preguntas que se presentan, el 36% están dadas para identificar la demanda o control de la actividad que tengas. O sea, ¿qué tanto yo controlo y decido sobre mi actividad? ¿Y qué tanto el liderazgo y las relaciones existen, buenas o malas, con el entorno y con mi equipo de trabajo? Y otras son muy pequeñas. Por lo tanto, es más fácil que surjan, por haber más reactivos, mayores riesgos en este tipo de cosas, en estos dos temas. Objetivos a cumplir de la norma. En 2019 deberías de tener una política, el 23 de octubre, ¿sí? Vence el primer año. Medidas de prevención, ¿sí? Preventivas inicialmente, sin tener el diagnóstico, ¿sí? Estrés postraumático, identificar a los trabajadores, y se dedicaba todo un año de difundir, informar y capacitar. Para octubre de 2020, el 23, pues ya tienes que haber analizado, identificado, ¿sí?, los factores de riesgo a través de los diagnósticos, generar medidas preventivas, algunos controlarlos mediante exámenes o atención y generar registros de todo esto. A grandes rasgos, esto es el contenido de la norma. Y por supuesto, de 0 a 15 trabajadores, de 16 a 50 y más de 50 trabajadores, las empresas se dividían, y esto era lo que te iba a pedir la norma, o lo que te pide la norma dependiendo del número de trabajadores que tenga. Este esquema, como lo ves, de 0 a 15 trabajadores, evidentemente, pues hay 4 o 5 cosas que tienes que hacer de manera fundamental, ¿no? No voy a entrar en todo el desarrollo, pero sí me interesa ahorita entrar en estos aspectos. Los factores de riesgo psicosocial mínimos a atender. Y determina 7, aunque en otro lado de la norma habla de más, ¿sí? Y son 5 dominios generales que acabamos de ver, 5 dominios que son estos son los 5 dominios generales, ¿sí? O temas fundamentales, y después 10 subtemas que se van a atender. Aquí te presento 7 de manera directa, algunos los desglosan un poco más y entonces llegan a 10. Condiciones, cargas de trabajo, control del trabajo, jornada de trabajo, la interferencia de la relación, ¿sí?, familia-trabajo, o sea, ese tiempo que estás dedicando entre el liderazgo negativo y las relaciones, y la violencia laboral. Y entonces, mi pregunta aquí es, si empezáramos a cuidar de manera directa, y solamente voy a utilizar un tema, el tema de liderazgo negativo y relaciones negativas, ¿generaría mayor productividad en tu organización o en la que fuera? La respuesta para mí es sí. Y aquí te voy a dar unos tips fundamentales. Primer tip. Antes de empezar, tienes que definir la estrategia. Ojo. O sea, muchas organizaciones esta parte ni siquiera la han visto, porque quieren cumplir la norma. Están en el 90% de los que quieren cumplir la norma, o las gentes que para que no caer en multa, definir la estrategia se vuelve lo primero, porque si no, y yo te propongo todas estas preguntas, mínimo que les hago a las organizaciones, que empiezo a determinar con ellos cómo cumplir la norma. Porque esto me permite a mí y a ellos darse cuenta de qué alcance le van a dar, qué posibilidades tienen, y qué realmente les preocupa o qué quieren ocuparse, ¿verdad? Identificar, como digo aquí, la red de apoyo que pueden tener, lo que han hecho, ¿sí? Y ojo, determinar ciertas necesidades, ¿sí?, y para priorizar en ellas. ¿En qué te vas a preparar? ¿Cómo te vas a preparar? Y definir esta estrategia, la norma fue muy bien pensada en dar un tiempo para empezar a trabajar en esto. Pero, por supuesto, la norma no te dice nada de esto, ¿sí? Sin embargo, en las implementaciones que he hecho, esto se vuelve un tema coyuntural, porque a partir de aquí puedes definir los alcances y las etapas. Sí, ahora,
Otra parte fundamental es hacer un inventario de lo que tienes, porque seguramente ya has trabajado en algo o la consultoría que te lleve te va a decir, oye, puedes utilizar todo esto, hagámosle cuerpo y démosle sentido hacia factores de riesgo psicosocial y démosle seguimiento. Ya no crear cosas nuevas. Estratégico, hacer este inventario, ¿sí? Tercero, que es la parte que ya te mencioné, pero tiene que ver con definir los impactos. O sea, prioridades e impactos son fundamentales. O sea, de acuerdo a todo lo anterior, tú vas a desear una cosa, ¿sí? Tus posibilidades serán otras. Tendrás que definir prioridades y definir áreas de impacto. ¿Qué quiere decir ahí? Indicadores de productividad, personales, organizacionales, ¿sí? Y de equipo. Y en ese sentido, es ahí donde se enlaza de manera directa en la estrategia productividad y bienestar. Otra parte fundamental, determinar la política organizacional después de los pasos anteriores. A partir de ahí ya puedes generar una política. Finalmente, diagnosticar, aplicar los diagnósticos. Y un tema que es estratégico en la aplicación de diagnósticos es, y me lo discutían algunas gentes el día de hoy, no es que la gente tiene que poner su nombre en los diagnósticos, no es cierto, no tiene que poner su nombre. Solamente cuando es estrés postraumático, ¿sí? Cuando hay estrés postraumático, y ahí es tan claro muchas veces que se tiene información que ni siquiera a veces es necesario el tema. Pero para estrés postraumático lo requieres porque es una atención especializada la que quieres hacer y de inmediato, y eso fue exigible desde 2019. ¿Sí? Desde el 23 de octubre de 2019. Pero para diagnosticar a los demás, la norma al final del diagnóstico te va a decir que hay un parrafito ahí, si lo lees con cuidado, ¿sí? Que dice, bueno, haz los planes y programas para la gente de muy alto nivel, la de alto nivel, ¿sí? Y la de medio nivel. Ay, güey. Y entonces cuando lo lees dices, bueno, ¿y los trabajadores dónde están? Porque están pensando que se haga programas para esas personas. Y los trabajadores, los colaboradores que están en la parte más baja de la pirámide, no dice que haya que hacer algo. Por supuesto por supuesto que hay que hacer algo y por supuesto que hay que medir y priorizar. Y entonces en este diagnóstico, una de las cosas fundamentales y la pregunta que me hago, y en algún caso me sucedió cosas inverosímiles, es tienes que sensibilizar y trabajar con comunicación antes de medir. No puedes aplicar, te mando el cuestionario para que lo llenen. Y lleno una sala e inmediatamente empiezan a responder. Equivocación grave. Quemas el instrumento, quemas la norma y la gente va a tener una percepción de que le estás abriendo cierta puerta para preguntarle, pero a lo mejor no te dice la verdad. O es más, no te va a decir la verdad. ¿Por qué te va a decir la verdad? Si voy a hablar de mi jefe que no hace esto, no hace lo otro, o que siento esto, que siento lo otro, o que hay demasiada carga de trabajo y que el jefe está abusando de mí, que lo siento. ¿Por qué lo va a decir? Y más ahora con COVID, o sea, pues más necesito el trabajo, ¿no? Tienes que trabajar en la confianza, tienes que trabajar en la sensibilización, tienes que trabajar en el desarrollo de los mandos medios para que comprendan esto, ¿sí? Y sean ellos los principales promotores de esto. No es algo que viene de recursos humanos o del área de seguridad. Es algo que las gentes de la organización, los mandos medios de la organización tienen que entender, recibir línea, priorizar y aplicar. Te dirán la respuesta. Mi experiencia es que no te dice la verdad la gente. O sea, las respuestas no traen verdad. En la mayor parte de las ocasiones hay hay un dejo de falta de sinceridad por miedo. Y entonces, y te vuelvo a poner esta porque vas a hablar mal de tu líder, de las relaciones o de la violencia que sufres. Una cosa que te dice que pongas un buzón de quejas.
¿Y quién va a recibir las quejas? ¿El de recursos humanos? ¿O tu jefe? ¿O el director? ¿Quién? Por mínimo que fuera, pues 2 o 3 gentes o un comité. Y si es una pequeñísima empresa, ¿sí? Pues ya la molamos, ¿no? Porque es el dueño el que la recibe. ¿Y qué vas a hacer con eso? No, pues si el generador de la violencia es él, mi queja, ¿dónde va a ir? Pues ¿para qué la hago la queja, no? No estamos hablando de la mediana y pequeña empresa, estamos hablando de la chica empresa que tiene que darse cuenta que es importante esto. Y a final de cuentas, cuando una empresa de consultoría, con muchos bemoles y adaptándose a todo tipo de organización, puede llevar esto por fuera y no comparte los datos, le da respaldo a la organización. ¿Por qué? Y por supuesto al trabajador, porque le da confianza. Me vayan a decir, como en algún caso me dijeron, cuando les hice preguntas sobre esto a alguna organización, oye, ¿cómo está tu buzón? ¿Cuántas quejas recibes? Pues la verdad es que va funcionando muy bien. ¿Y cómo sabes que funciona bien? Bueno, pues nos llega una queja pues, cada 2, 3 meses y se resuelve. O sea, ¿y tú crees que hay una queja de violencia cada 3 meses? Vamos, o sea, no hay una organización, ¿eh? Que solamente su nivel de queja fuera. Pues se podrá quejar de un chorro de cosas. No sé si estén bien o mal de lo que se queje, pero la gente tendemos a expresar nuestro descontento si creemos que nos van a hacer caso. Pero la verdad es que como creo que no van a hacer caso, pues ¿para qué lo hago? ¿Qué falta? Después de lo que te acabo de decir, ¿algo falta? Sí, sí falta algo. Ya te presenté la norma, te presenté factores, ¿sí? Estamos a punto de terminar. Te voy a presentar, ¿qué es esto? Y es un tema interesante. Es fácil de experimentar, complicado en definir, difícil de identificar su origen, menos probable de atender y de evaluar su impacto también es muy difícil. Eso se llama y tiene 2, 4, 6 letras. ¿Qué es? Es algo que todo mundo se queja de él. Es el principal actor del partido, tanto en tu casa como en la oficina o en el trabajo. Es el estrés. Y se le mete en todo, pero es muy fácil de experimentar, complicado en definir, difícil de identificar su origen, menos probable de atender y evaluar impacto. Y hay algunas gentes que todavía se atreven a decir, vamos a hacer curso, ¿sí? Para el estrés, o sea, para saber gestionar el estrés. Y ojo, ten cuidado, porque ¿qué te quiere decir? Que no están dispuestos a eliminarlo en la organización, sino que vivas con el estrés. Por supuesto que hay herramientas para entrar en un estado de bienestar, ¿sí? Y eliminar el estrés. Y alguien va a decir, no, es que el estrés es bueno. Y hay estrés positivo y negativo. Bueno, es toda una discusión en psicología, etcétera, pero en el entendido de la Organización Internacional del Trabajo es el estrés per se, ¿sí? Rebasa y es algo, una definición muy sencilla. Es la percepción de algo que sucedió o no ha sucedido aún, y fíjate que es la percepción en cuanto a mis pensamientos o la evaluación de un hecho y esa percepción de ese hecho e interpretación que yo hago es mayor a mis posibilidades para resolverlo. Y entonces me causa una imposibilidad tremenda para resolver y me causa estrés. Y entonces me tengo que empezar a trabajar con mi resiliencia, con mi capacidad de interpretar los hechos, para que de eso no lo juzgue como imposible. La OMS y la OIT dan estos tipos de respuestas a lo que es el estrés. Y por supuesto que en la norma, aunque dice la definición de riesgos psicosociales que causan estrés grave, pues no vas a encontrar ese término de estrés grave en ningún lugar, ¿no? Estrés agudo sí, pero estrés grave no existe. Sí, quién sabe de dónde lo sacaron. Pero finalmente esto es estrés. Y entonces la norma tiene que atender ese tipo de estrés y lo tiene que buscar.
Otro tema que falta, enfoque a la productividad. Indicadores de productividad. ¿Para qué la norma? Para que después atienda una serie de cosas y qué con ello. ¿A qué quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo se va a ver reflejado esto en mi organización, en los productos, en los servicios, en los tiempos de respuesta, en los desperdicios? Vamos, ¿en dónde estoy? En un proceso de calidad y cumplimiento, ¿estoy cumpliendo mejor los indicadores, los KPIs o no? Otro tema importante, recursos de afrontamiento y factores protectores. Vacío, no hay. Y riesgos, una manera de afrontar los riesgos, ¿cómo medirlos? ¿Por la opinión nada más? O también podría ser por la observación. Y si los podemos observar, podemos decir, sí, que haya intensidad, duración, frecuencia, probabilidad, predictividad y consecuencias. Y si todas estas variables son ciertas, ¿sí? Tenemos un modelo de riesgos y de recursos, un modelo RR, de afrontamiento con los recursos y con factores protectores disponibles. Esto no está contemplado. Medir el retorno de la inversión, de la salud y de seguridad. Pues yo te voy a hablar de esta. Ya te puedo decir que reducción de costos o reducción de desperdicios o también logro de metas, si puede haber. Entradas y salidas de efectivo, de dinero, cuantificables. Se puede hacer logro de indicadores específicos en áreas específicas que antes no se lograban, pero al componer al equipo de trabajo en las relaciones, se componen y se dan indicadores y se logran cosas. Finalmente, ¿influye en la calidad, la salud y el bienestar? Sí. La personalidad de cada una de cada uno de los integrantes y colaboradores influye, claro. La cultura, las costumbres, el desarrollo y la vida familiar, la inteligencia emocional, la participación. Esto es crear un ambiente importante de trabajo. Por lo tanto, recabar herramientas, recabar con todos estos elementos evidencias y llevar registros hace que cierres el círculo. Con esto cierro. 4.2 de la norma, apoyo social. Y esto es cuando podemos enfrentar de manera seria, de manera fundamental y profunda, el estrés o los problemas. Y es el apoyo social práctico en el lugar de trabajo, con mejores alianzas entre los trabajadores y con el supervisor, con actividades, ¿sí?, culturales y deportivas, como lo dice ahí. Eso lo dice la norma en el 4.2. Y la norma te referencia a algo. Todo lo que vayas a hacer, ¿sí?, tiene que estar apoyado en la NOM 019 y la NOM 030, que son el funcionamiento de las condiciones y de los programas de salud y bienestar. Y por lo tanto tendrás que tener todos estos elementos. Por lo tanto, después de hora y 20, lo cual te agradezco infinitamente tu atención, o hora y 10, los factores de salud y seguridad y los riesgos, tenemos que transitar y abandonarlos a organizar, para tener el enfoque de desarrollo sostenible. Organizaciones que estén hacia el 2030 en un enfoque de sostenibilidad, con productividad, con bienestar y con prevención. Y en estos factores, te voy a dar un secreto. Y este secreto es de los más codiciados que he escuchado. Cuando lo encontré, dije, lo tengo que compartir. Y es algo muy sencillo. Si tú te voy a hacer el contexto. Hay 2 años para recabar evidencias. Muy bien. Imagínate que yo, como empresario, recabé evidencias y las hice, y el primer año ya lo tenía completo en mi organización. Perfecto. Y mañana me llega una inspección, por quien quieras. Y le digo, oye, yo ya cumplí. ¿Ya cumplí? Enséñame las evidencias. No, ya las tiré. ¿Cómo que ya las tiraste? Sí, ya las tiré.
¿Por qué las tiraste? No puede ser posible. Yo te vengo a auditar y te voy a levantar una multa. No, no me puedes levantar ninguna multa. ¿Por qué? Porque yo ya cumplí, ya las hice, pero ya las tiré, ya las deseché. Sí, en un año lo voy a, como tengo el periodo de 2 años para hacer algunas de estas revisiones, pues entonces lo voy a empezar a hacer en 2 años. Muy bien. Pues mira lo que dice la norma, en el 10.5, las evidencias de tipo documental o los registros que alude esta norma podrán exhibirse de manera impresa o en medios electrónicos y deberán de conservarse al menos durante un año a partir de la fecha de elaboración. Por lo tanto, ya mucha gente ya se va a salvar, porque podrá decir que lo cumplió desde hace varios años, pero bueno, la idea no es esa. Es un error que tiene la norma de manera bruta, ¿sí? Pero bueno, ojalá, esperamos que algún día la compongan. Pero realmente esto no es interesante, el cumplimiento no, sino que los factores de productividad que vienen consigo. Y te presento de manera rápida los temas que generamos en nuestro curso. Damos un curso y damos una visión muy integral y completa de todo lo que es. Y vamos desde la mirada actual del trabajo hasta ¿sí? La realidad que existe, los conceptos fundamentales, comprender la legislación, la estrategia, que es lo importante, cómo crear la política, acciones iniciales, inventario, preparar diagnósticos, interpretar resultados, formular e implementar el plan de acción, documentos a cumplir y medición de impactos. Y finalmente, nuestro modelo, que es un modelo que tenemos, que tiene tres cosas: productividad, bienestar y prevención, así se llama. Área de impacto, área de origen y prevención. Y con estas 3 áreas armamos un triángulo, ¿sí? Para que se vea cuáles son las áreas de impacto, y en lo físico, en lo psicológico y en lo social, en comportamientos, con indicadores. Pero ¿cuáles son las áreas de origen? Puede ser personal, relacional o organizacional, social. Y prevención en lo personal, en lo relacional, en la organización y sustentabilidad. Y bajo este modelo hacemos la intervención. Finalmente, nos toca cerrar la plática bueno, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te dejó esto? ¿Qué piensas? Abrimos un espacio. Cuéntenme. Estoy abierto a sus dudas, comentarios. Adelante. Gilberto, ¿algún comentario? Estas últimas palabras no las escuché, o sea, antes de que dijeras adelante. Ah, sí, ¿Qué fue lo último que dijo? Comentario? Pues que está interesante, solo que a nivel de empresa, vamos, nos salen debiendo. Sabemos sobre todo en lo psicológico, en cuanto al bienestar, o sea, se cumple con aquellas medidas en cuanto a la seguridad del trabajador, pero en lo demás es letra muerta, ¿eh? Y específicamente, ¿cómo ves esta implementación en las organizaciones? ¿Has tenido contacto para ver cómo lo implementan? Bueno, en cuanto a la cuestión, vámonos. Ah. No he tenido yo oportunidad, y ahorita ya estoy yo jubilado, pero por ejemplo tengo hijos que están trabajando y me cuentan todas las vicisitudes que están pasando las empresas, porque la ley sí les exige, pero imagínense que se están encontrando las empresas ante esta situación impredecible o imprevisible. Se están encontrando con que tenían contratos firmados. Algunas empresas, tengo una hija que trabaja en una unidad económica de producción, las llamadas maquiladoras, y dice que han tenido muchos problemas, están teniendo, si no pérdidas, pues están saliendo tablas, porque ellos sí tienen que cumplir con la
con la ley para venir y para darle a los trabajadores ese cumplimiento, por ejemplo, a la sana distancia. Y si de tener un comedor han tenido que implementar 3 y cosas así, como decía al principio, el uso de compra de gel para las manos, mascarillas y toda una serie de cosas que en cuanto a eso, bueno, se aplaude, ¿no? Y se aplaude porque la autoridad ha sido muy drástica en el cumplimiento de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos remitimos en cuanto al estrés que todo esto genera a los trabajadores y todo eso, pues ahí estamos ante la letra muerta. Sí, O sea, fíjate, en tienes el mucha trabajo, razón. desde que estés en mi planta, yo cuido cumplir con la norma, con la ley. Ya a partir de que, ajá, ya cuando te vayas de mi planta, arréglatelas. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que en esta parte del estrés postraumático, todo el mundo estamos involucrados, todos. O sea, todo el mundo tenemos por el encierro estrés postraumático, porque salimos muchos Sí. al principio con un miedo, ¿sí? Me vaya a contagiar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Parte de una mala información personal o organizacional. Y esperar que el virus te ataque. No, no hay que atacar el virus. O sea, hay planteamientos erróneos y falsos que se han generado que a partir de ahí, pues hoy día las condiciones de estrés postraumático, ¿sí? Han cambiado radicalmente, que debería ser complementado Sí. el cuestionario que viene en la norma, por supuesto, con estrés postraumático debido a ciertos evidentes casos personales que me están sucediendo por COVID, ¿sí? Y como tú bien dices, o sea, todo ese estrés emocional que está por ahí en la maquiladora, pues es todo un tema inatendido, ¿sí? A mí, sácame la cuota, sí, a sana distancia o lo que fuera, pero sigue dando resultados. Con todo el problema subsecuente, o sea, porque los accidentes